Mark McGwire está fuera del Salón de la Fama porque él admitió el uso de sustancias controladas, o en su caso esteroides, pero nunca dijo el que consumió. Un periodista vio en su casillero que él consumía androstenediones, pero androstenediones se prohibió en Major League Baseball en el año 2004. Si tú tienes el caso, por ejemplo, de Fernando Tatis falla una prueba de dopaje en su tercer año. Entonces, si él juega 20 años y él tiene 17 años limpios, ¿tú crees que le van a dar el mismo tratamiento? Que precisamente por ahí venía. Bueno, Barry, antes de doparse, tenía 400 honrones, tenía 400 bases robadas. El único jugador de la historia. Exacto. Y por eso hay que entrarlo, porque antes de doparse ya tenía una carrera, Salón de la Fama, lejos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú sabes que él no se dopaba antes de eso? Bienvenidos a Nueve Entradas. Un saludo a todos ustedes detrás de la pantalla. En el episodio de hoy tenemos una serie de temas que generan pasiones, una serie de temas muy interesantes, entre ellos las sustancias prohibidas, el Salón de la Fama, las lesiones que se están viviendo actualmente. ¿Y quién más para hablar de estos temas que Ray Reyes? Bienvenido, Ray, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que me honra esta invitación. Estaba loco por venir aquí y compartir con ustedes. Gracias por tomar tu tiempo y acompañarnos. Ray Reyes es un apasionado más de este deporte. Le apasiona sobre todo la historia del mismo, las métricas, y vamos a traer estos temas. Pero en primer lugar, la primera pregunta, vamos de lo básico a lo complejo. ¿Qué son esas sustancias para mejorar el rendimiento? Bueno, vamos a friendo y comiendo. Mira, en los deportes se trata de mantener un estándar de igualdad donde los atletas en sentido general puedan competir dentro de las mismas condiciones, bajo los mismos parámetros. Entonces, cada deporte, y sobre todo aquellos que participan en los Juegos Olímpicos, tienen una lista de sustancias que están prohibidas, que se pudieran considerar que pudieran de una u otra forma afectar o inclusive mejorar el rendimiento de los atletas. Entonces, se excluyen para mantener ese equilibrio, ese nivel que mencionaba anteriormente. Ok. En el béisbol vemos... ¿Cuándo empieza esto en el béisbol? Habla de los deportes en general, pero ¿cuándo se puede considerar? Vemos que hay una era de los esteroides, que muchos la conocen, que es de los 90 a los 2000, pero ¿cuándo se puede decir que empieza esto en el béisbol? Mira, a mí me parece que designar la era como la era de los esteroides fue un grave error que le hizo mucho daño al juego, porque eso impidió que se hiciera un razonamiento y una evaluación objetiva de lo que realmente estaba pasando. ¿Cuándo pudiera iniciar? Mira, eso es bastante controversial porque, por lo menos en Estados Unidos, que es donde se desarrolla el deporte de béisbol, las grandes ligas, existe de los años 70 la ley de sustancias controladas, que está dividida por capítulos. En el año 90 se incluye los esteroides anabólicos como sustancias prohibidas que deberían de venderse bajo supervisión o receta médica. Entonces, a pesar de que en el béisbol no existía un control antidopaje formalmente, técnicamente, si consumías de esas sustancias fuera de los parámetros que establece la ley, estabas ya rompiendo las reglas de juego. Entonces ahí entra un cuestionamiento ético-moral de que independientemente de que hubiera suspensiones o no, que es diferente a que haya sanciones a que esté prohibido, entonces ahí se ha dado un asunto bastante controversial. A partir del año 2005, como consecuencia de la intervención del Congreso de los Estados Unidos como respuesta al informe del senador George Mitchell, se implementa un sistema de sanciones, de suspensiones por fallas a esas pruebas de dopaje. ¿En qué año fue esto? En el año 2005. 2005. Luego esas reglas se fueron ajustando con el tiempo, formaron parte de las negociaciones de los convenios colectivos, que es el contrato laboral que rige las relaciones entre los peloteros y los dueños, y se fueron haciendo más severas las penas. Inicialmente conllevaban una sanción de 10 partidos, que fue la que le impusieron a Rafael Palmeiro, me parece que inclusive en el mismo 2005. Fue la primera estrella sancionada por fallar una prueba de dopaje en el béisbol de las grandes ligas. Y hasta el día de hoy que tenemos una sanción inicial de 81 partidos hasta la suspensión de por vida.
Ahí noto que mencionas los esteroides anabólicos, Ujú. son los más comunes, Correcto. pero ¿cuál otra sustancia prohibida? Mira, está prohibido las anfetaminas, están prohibidos las drogas, los narcóticos, están prohibidos sustancias como el clenbuterol, como la meldolona, eh, el Adderall. El Adderall, que Miguel Tejada fue suspendido por eso. Sí, es importante resaltar que los jugadores, los beisbolistas, pueden consumir cierto tipo de sustancias y para eso solicitan exenciones médicas y la liga te lo aprueba. O sea, no quiere decir que nadie está consumiendo absolutamente nada, simplemente se hace bajo un esquema de supervisión y controlado, porque el que consume Adderall, porque sufre de déficit de atención, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar que no se tome su medicamento. Por ejemplo, Bueno, claro, en ese tema específico hay casos de peloteros que necesitaban el Adderall, como el de Chris Davis, Ujú. y bueno, dio positivo a eso. Sí, el tema es que las exenciones médicas tienes que solicitarlas año a año y si se vence, si se te olvida, pues automáticamente te toma una suspensión. Entonces ahí viene, por lo menos yo me hago este cuestionamiento. ¿Por qué nosotros somos tan severos con las personas que fallan prueba de dopaje si nosotros no sabemos qué falló y cuándo? Porque las listas de dopaje, como mencioné anteriormente, se actualizan año a año. Entonces, por ejemplo, Mark McGwire está fuera del Salón de la Fama porque él admitió el uso de sustancia controlada o en su caso esteroides, pero nunca dijo el que consumió. Entonces, en el medio de la carrera de los cuadrangulares, en 1998, un periodista vio en su casillero que él consumía androstenedione. Pero androstenedione se prohibió en Major League Baseball en el año 2004. Entonces, ahí se dan una serie de debates ético-morales de qué tan severo debería de ser una sanción por una persona que técnicamente se dopó, pero realmente la sustancia no estaba prohibida en ese momento. Y precisamente con eso te tengo dos preguntas. Ujú. La primera es, ¿tú no entiendes que quizá esos periodistas que votan para el Salón de la Fama han sido muy estrictos con ese tipo de jugadores? Y la Grande Liga como tal, porque vemos casos como el de Sammy, el de Mark McGwire, el de Barry Bonds, que fueron muy famosos en ese tiempo de la era de los esteroides. Y yo entiendo que los principales beneficiados con ese, bueno, con todo lo que se armó en esos años, específicamente en el 98, fue la Grande Liga. Mira, vamos por partes. Ciertamente ellos se beneficiaron del espectáculo porque el béisbol estaba pasando un mal momento después de la huelga, pero no fue como algo como que se planificó. Fue, bueno, te estás beneficiando de esa situación, pero no fue algo como que yo quise, simplemente que se dio así. Entonces, yo creo que el sistema de votación para el Salón de la Fama de Grandes Ligas es el más interesante de todos los deportes porque es el verdadero reflejo de la democracia, donde cada quien vota de acuerdo al criterio que tenga. Ningún otro deporte, ni el baloncesto, ni el fútbol americano, ni el hockey, genera tanto debate y tanta pasión en la selección del Salón de la Fama. Yo te reto a que tú me cites un solo jugador controversial que haya generado ruido para entrar al Salón de la Fama de Naismith de baloncesto. No se me ocurre ninguno. Entonces, yo no diría que ellos han sido estrictos, simplemente ellos aplicaron el concepto que ellos entendían que era correcto. Lo que sí te pudiera decir es que la democracia es imperfecta y genera inconvenientes y también ha generado injusticias. Ahora bien, en vez de decir que fueron muy severos, creo que ha faltado información porque los periodistas no son médicos, no son atletas. Creo que la mediatización hizo que desafortunadamente se sacaran de contexto muchas cosas o que también se magnificaran. Pero pienso que más que severidad lo que hubo fue falta de información adecuada y de manera oportuna para poder evaluar los jugadores de manera objetiva. Y tomando en cuenta eso, tú mencionas que algunas de esas sustancias se prohibieron ya en el 2004. Uh-huh. Vemos que hay mucho escándalo, el tema del informe Mitchell, Balco y demás. Pero de la sustancia de donde Barry Bonds dio positivo, o se alega que dio positivo,
muchas de ellas fueron prohibidas o entradas en esa lista negra en el 2004. Entonces tú no entiendes que quizá se hable de él de una manera un poco injusta, o qué tal si lo tomamos en cuenta lo que hizo antes de esa fecha. Porque si era lícito en ese momento, ¿por qué vamos a ser tan duros con él? Mira, el caso de Barry Bonds es muy particular porque Barry Bonds nunca dio positivo. Barry Bonds utilizaba dos sustancias, una que se llamaba the cream, la crema, y otra que se llamaba the clear, que era la clara. Eran sustancias dopantes, creo que una sí contenía esteroides anabólicos, pero eran de diseño, diseñadas especialmente para él y los clientes. Un laboratorio súper famoso ahí en California. Sí, en San Francisco, the Bay Area Laboratories. No me recuerdo. Coactive. Exacto. Entonces, esa sustancia, a pesar de que técnicamente no estaban prohibidas, o sea, había de fondo una intencionalidad de tú Claro. beneficiarte. Entonces, yo pienso que en el béisbol la perspectiva que tenemos también con relación a ese tipo de personas no es adecuada, porque en otros deportes las personas que son sancionadas por dopaje terminan en el ostracismo. Te pongo el caso de Marion Jones, que también fue cliente de Balco. Sí. A ti te suspenden en la participación El corredor de la corredora, sí. de pista. Sí, estaba Tim Montgomery también y otros atletas, pero en sentido general, todas las personas que son suspendidos por dopaje terminan con una suspensión, le quitan las medallas y los borran de los libros de los récords. En béisbol, cuando nos gusta determinado jugador, nosotros entendemos que han sido muy severos. Y yo creo que realmente no siempre ese es el caso. O sea, para tenerlo claro, ¿se opone a la entrada del Salón de la Fama de Barry Bonds y los implicados? Y que yo creo que la metodología correcta para evaluarlo y de manera objetiva es ver caso a caso qué consumió cada quien en qué momento. No meterlo todo en un saco negro y decir fulano se dopó y ya por eso no debe entrar. Porque que Chris Davis hallara una prueba de Adderall no debería dejarlo fuera del Salón de la Fama. Obviamente él no va, probablemente no entre porque no tiene los números para hacerlo. Sí. Pero que se haga una apología a personas que utilizaron sustancias muy duras en su momento, que rompieron las leyes locales en su momento, no deberían tampoco de tener consideración. O sea, las personas involucradas en el expediente Balco terminaron cumpliendo condenas en prisión. Entonces, ¿cómo nosotros ahora vamos a hacer una apología y decir que eso estuvo bien? Entonces, dicho eso, el dopaje no solamente te cambia las condiciones de juego, porque no lo hace justo, o sea, te puede inclinar la balanza hacia ciertos jugadores, sino que también hay una intencionalidad de hacer trampa. Entonces, lo que se penaliza no es que tú alteres el resultado del juego, sino la intención de hacer trampa. Entonces, no importa que tú te doparas en tu primer año, en tu segundo año, en el 10º o en el 20, te va a quedar una nube negra y ya va a depender del criterio del votante si va a votar por él o no. Entonces, si a ti en béisbol te quedas con tu contrato que no te suspenden, no te quitan los premios. Si ganaste premio jugador más valioso, una selección al juego de estrella, un bate de plata, un guante de oro, no te borran de los libros de los récords. No me parece que una sanción de dejarte fuera del Salón de la Fama sea drástico. O sea, algo deben de sancionarte, aparte del tema de la suspensión. En pocas palabras, no Salón de la Fama, viendo caso por caso, pero en lo general... No, yo entiendo que no. Yo le diera el tratamiento a Lance Armstrong. No. No. Ok. ¿Y cómo crees que se vería comprometida la integridad del Salón de la Fama al hacer esto? En el dado caso que sea en el caso de ellos. Además de todo, de la intencionalidad, también hay un factor moral, ético en medio de eso. Sí, mira, tú puedes tratar de filtrar, pero al final sigue siendo un procedimiento manual. Ahí te caben muchísimas
vamos a decir, brechas para que alguien se pueda colar. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Nada, seguiremos viviendo, pero se manda un pésimo mensaje cuando una persona que hace lo incorrecto, tú lo premias. O sea, pon tus números a toda costa porque vas a cobrar y eventualmente, a la larga, va a ser premiado. No me parece que sea un mensaje de... Y este argumento que hay, que es muy común ahora, bueno, Barry, antes de doparse, ya tenía 400 honrones, tenía 400 bases robadas, el único jugador de la historia. Exacto. Y por eso hay que entrarlo, porque antes de doparse ya tenía una carrera, Salón de la Fama, lejos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú sabes que él no se dopaba antes de eso? Bueno, el primer registro fue en el 99. ¿Cuál? El primer... Nadie sabe. Nadie sabe. Esos son argumentos meramente especulativos de muchos periodistas. La gente, o sea, hay una historia que dice que cuando él vio la carrera de jonrones de Mark McGwire y de Sammy Sosa, que él entendía que él tenía que hacer otra cosa y que por eso empezó a doparse. Y entonces eso iniciaría en 1999. Pero eso es una historia que circula por ahí. Nadie sabe de manera concreta si eso es real o no. Entonces, puede que él en ese año haya empezado a utilizar esteroides anabólicos o de cream o de clear, pero ¿qué quita que anteriormente a eso él utilizara anfetaminas o usara otras cosas para mantenerse el juego? Eso a mí me parece que es un argumento que no es correcto. Yo lo único que lamento es que los jugadores como él, como el control antidopaje llegó al final de su carrera o posterior, quizás no tuvieron el tiempo de limpiar su imagen y es lo que los afecta al Salón de la Fama. Si tú tienes el caso, por ejemplo, de Fernando Tatis falla una prueba de dopaje en su tercer año. Entonces, si él juega 20 años y él tiene 17 años limpios, ¿tú crees que le van a dar el mismo tratamiento? Que precisamente por ahí venía. Ese caso de jugadores de que dan positivo muy temprano en su carrera. O sea, ya lo que va a hacer Fernando Tatis en su carrera no es válido para un posible Salón de la Fama. Entonces, vamos a ver qué tratamiento le van a dar los votantes cuando le toque. Pero yo creo que sería un caso muy interesante porque van a poder limpiar su imagen con juego ¿sabes? Juego limpio, por así Y decirlo. cada boleta vemos un trato menos severo. Vemos que Alex Rodríguez está subiendo cada año los porcentajes, cada ballot. Sí, Que yo entiendo que también eso tiene que ver con el tipo de persona que sea. Porque, por ejemplo, Ale, habilidoso al fin, ha sido carismático. Ha tenido ese acercamiento. Lo podíamos ver en los juegos de los Yankees. Lo vemos muy activo en las redes sociales. Sin embargo, hay otros jugadores que ni siquiera se refieren al caso. No, pero, por ejemplo, Mark McGwire, Barry Bonds han trabajado en el béisbol después de eso y han tratado también de limpiar su imagen, pero... por ejemplo, a Sammy Sosa, que lo trata, parece una completa injusticia la forma en que lo trataron, porque, Sí. o sea, si tú lo comparas con jugadores que de manera real fallaron pruebas de dopaje, múltiples pruebas de dopaje, el caso de Manny Ramírez y de Alex Rodríguez, pues Sammy Sosa no. Entonces, ¿por qué Sammy Sosa saca un tercio de los votos? Si vamos a ser justos, deberíamos de darle el mismo tratamiento a todos. Lo que sí creo que a Sammy le faltó fue quizás un poco más de cercanía, se fue en malos términos de los Cachorros de Chicago. El bate con colcho, supuestamente. Sí, vamos a decir que lo afectó, pero luego de él irse al béisbol, por sus mismos comentarios recientemente, él tenía 17 años que no volvía a Chicago. Entonces, así es difícil tú limpiar tu imagen. Cuando tú tienes gente como Alex Rodríguez pagando asesores para trabajar en su imagen exterior, que sale con estrellas de cine, de películas, que Jennifer López, que es comentarista de Fox, nadie sabe dónde estaba Sammy Sosa. Sammy Sosa era inversionista inmobiliario en Dubái. O sea, no tiene ningún tipo de participación de interés. Exacto. Entonces, No creo que le interese mucho realmente. entonces él volvió ahora, pero ese tipo de conducta tampoco ayudó a su causa. Y hay otros jugadores, no necesariamente por temas de dopaje, pero el caso de Edgar Martínez, que los equipos metían campañas mediáticas para apoyo al jugador y eso hizo que fuera aumentando paulatinamente la cantidad de votantes para que finalmente ingresara al Salón de la Fama. ¿Y tú no entiendes que en esa época, 90, 2000, hay cierto tipo de jugadores que fueron víctimas, quizá de todo lo que estaba pasando en cuanto al dopaje y eso? Y,
bueno, están bajo la sombra y no pudieron entrar al Salón de la Fama. Por supuesto, una de las tragedias, de las mayores tragedias que hay en los deportes son aquellas personas que fueron víctimas del descrédito de ciertos metas, de ciertos milestones en inglés. Porque producto de esta situación, el que daba 500 honrones tenía garantizado su posición en el Salón de la Fama. 1000 hits. O 3000 hits. Pero eso luego ya no estaba tan garantizado de manera automática. Entonces tienes jugadores como El mismo Edgar. el mismo Edgar, pero te puedo decir, Stan Musial dio 475 honrones. Fred McGriff dio 493, le faltaron 7 y lo dejaron fuera de la boleta porque se había desacreditado los 500 cuadrangulares. Y ahora, luego de que en buena medida se limpiara el juego, pues los 500 cuadrangulares vuelven a tomar relevancia. Entonces, ¿qué tú haces con ese tipo de jugador que prácticamente lo maltrataron? Se salió de la boleta porque no se sentía que su valía era la adecuada para llegar al salón. Y así mismo, como dices, producto víctima del sistema. Hay jugadores también que hay que analizarlo dentro del contexto. Si alrededor de mí hay jugadores que están tomando sustancias para mejorar su rendimiento, tal vez yo lo vaya a hacer. ¿No crees que el votante tiene que analizar el jugador en su contexto y ver, bueno, si ya un 25% de los jugadores lo estaba haciendo y él resaltó sobre todo ello por mucho, tiene una chance de entrar? Tiene más chance que... Si tú sigues premiando al que hizo lo mal hecho. Al final, sean 1, 25 o 100, estaban faltando las reglas. Como comentaba anteriormente, sigue siendo un criterio individual de cada votante, pero yo personalmente, yo no votara por ellos. Y en el caso de los que ya están, que ingresaron al Salón de la Fama y después hubo reportajes de que tomaron anfetamina, de que si tomaron una patilla, un juego o tomaron una temporada. Un ejemplo claro es Mike Schmidt, que lo admitió en una entrevista. Hank Aaron. El mismo Hank Aaron, que Hank Aaron lo admitió en su propia biografía. Por eso te decía que hay que ver cuándo lo tomó y por qué. Porque ahora mismo tú sabes que la cocaína hace mucho daño, que tiene unos efectos adictivos muy severos. Pero el que la consumía a finales de los años 60, los años 70, nada de eso se sabía, ¿sabes? Y hubo una epidemia en el béisbol en los años 80 de consumo de cocaína, del cual ahí consumieron Keith Hernández, Tim Raines, Darryl Strawberry, ¿sabes? Entonces, es importante tener el contexto para tú quizás poder emitir un juicio de valor con más peso. Entonces, las anfetaminas anteriormente, yo lo veo como sustancias que estaban permitidas, no son sustancias que alteran tanto los resultados del juego, porque básicamente lo que te quita es el cansancio, te mantienen alerta. Y siendo francos, justos y honestos, la temporada del béisbol dura 6 meses. En 6 meses juega 162 partidos. Eso es serie regular, sin incluir pretemporada y sin incluir postemporada. ¿Tú crees que los jugadores no necesitan consumir suplementos para poder mantenerse físicamente funcionales, para poder rendir, para no cansarse, para no lesionarse? O sea, es natural. El tema es que tienen que tener cuidado con lo que consuman. Sí, ese es el principal argumento de lo que usaron la sustancia. Para ponerte un caso puntual, Andy Pettitte admite que utiliza hormona de crecimiento humano por una lesión del codo. La hormona de crecimiento humano se prohíbe en las Grandes Ligas en los años 2000 y no está claramente demostrado de que eso pudiera tener algún tipo de mejoría en el rendimiento de los jugadores. Ellos lo utilizaban, según argumentan algunos, para salir rápido de lesiones. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Maguire dijo eso, que siempre usó para salir de lesiones o molestias. El problema con Maguire y la crítica que yo le hice es que él no dijo que consumió. Ni cuándo. Nunca. Entonces, es importante para uno poder darle el tratamiento adecuado, saber exactamente qué era lo que él estaba consumiendo. Si tú me dices que él bebía,
¿cómo se llama? Esta inyección de caballo que usan aquí los muchachos en los barrios. Mira, eso está sumamente mal. Eso pone en peligro tu vida. Y contestando tu primera pregunta de la presión que le pone a los demás, cuando ves que muchos están consumiendo y tú no, además de la irritación que te da, porque estás la impotencia, porque estás en desventaja. Nosotros estamos grabando este programa desde República Dominicana. Aquí se compran muchas sustancias sin receta médica en la farmacia. Muy común. Cosas, por ejemplo, tan básicas aquí como complejo B, que fuera eso se compra con una receta médica. No, y el mismo jarabe, expectorante. Cualquier tipo de jarabe y tenemos por costumbre automedicarnos. Entonces, a ti tu entrenador te dice que vas a firmar por 1 o 2 millones de dólares y tú vives en extrema pobreza, donde nunca has visto $1,000 juntos en tu vida. Tú no te sintieras tentado a dos partes. Porque yo puedo decir abiertamente, claro, por supuesto. Y eso es trágico porque muchos jóvenes ponen su vida en riesgo, en peligro, tratando de alcanzar ese sueño. Que además de que la apasiona el béisbol, realmente lo que es un problema económico, tratando de cubrir las necesidades básicas que nunca han tenido. Entonces hay que tener en cuenta también ese factor humano. Y yo me voy más allá. Quizá en nuestro país hay muchos jugadores, prospectos, que ni siquiera saben verdaderamente lo que están haciendo. No, por supuesto. Por falta de conocimiento. 100% así. Eso es muy preocupante. Ray, en el caso de otros jugadores ahora para el Salón de la Fama, ¿qué tú entiendes que entonces tenemos que tomar en cuenta para evaluarlo a ellos con la misma vara y decir, bueno, vemos que en el Salón de la Fama hay muchos jugadores con números sumamente abultados, 600 honrones, 3,000 hits? Quizá tú has visto que año tras año esa métrica han bajado. O sea, la vara en lo que se mide ese tipo de jugadores quizá ya no son tan exigentes a la hora de elegirlo para el Salón de la Fama. Yo no creo que haya bajado la vara, simplemente ha cambiado la metodología de evaluación. Yo estoy a favor de que cada vez que llega una fórmula nueva, un cálculo nuevo, una métrica nueva que verdaderamente funcione, que eso sea utilizado. Ahora bien, el béisbol, en sus más de 160 años de historia, tenemos que tener mucho cuidado con desechar los récords y las evaluaciones anteriores, porque parte de lo que sostiene el béisbol es su historia. Entonces, ahora decir que batear 300 no es tan importante, ciertamente más importante llegar a la base, pero ¿qué hacemos con aquellos que edificaron su forma de juego detrás de esa forma, porque era lo que se creía que era positivo? Entonces, ahora lo vamos a sancionar. Creo que no. Entonces, ahora esas métricas están evaluando más que la acumulación de estadísticas como anteriormente se hacía, porque podías durar 20 años dando muchos hits, siendo muy bueno, sin ser excelente, y eso automáticamente te abría las puertas al Salón de la Fama. Y ahora estamos evaluando más impacto. Ahora tenemos jugadores como Chase Utley, que debutó, me parece que a los 24, 25 años, y apenas tuvo 12, 13 temporadas como regular, que no pudo, porque no jugó mucho, no pudo acumular más hits, y para colmo fue bastante frágil en un punto de su carrera, pero fue un jugador de mucho impacto. Entonces, me parece que sí, que no se ha bajado la vara, simplemente los estamos evaluando desde otra óptica. Y yo tengo el criterio de que si eres miembro del Salón de la Fama, tienes que entrar. Okay. Ahí vamos a otro tema muy importante en la actualidad, que son las lesiones, tantas lesiones que estamos viendo ahora mismo. Bajo tu criterio, ¿cuáles son las causantes de estas lesiones que estamos viviendo esta temporada? Mira, yo pienso que debería de hacerse una evaluación ya a nivel de industria. Los 30 equipos se pongan de acuerdo con la asociación de jugadores para empezar a evaluar las causas de las lesiones. Yo pienso que el factor principal, ya esto lo digo de manera empírica, sin un estudio a mano o algún parámetro, se debe al exceso de juego y de fatiga. Anteriormente, los muchachos empezaban a jugar ya siendo adolescentes. Ahora tienes niños de 6, 7, 8 años
sometidos a un estrés, a una presión, a múltiples juegos. Entonces, cuando llegan ya a ser profesionales, tienen una cantidad, una infinidad de partidos jugados, una carga de trabajo. Encima de eso, ahora se levantan muchas pesas. No es que sea malo levantar pesas, te mantiene, eso es salud, pero te genera un esfuerzo adicional sobre tus huesos, sobre tus músculos, en adición a la carga que ya tienes en tu trabajo como atleta en el terreno de juego. Y creo que eso, en buena medida, es lo que está llevando ahora a cabo las lesiones. También, en la medida que va avanzando el juego, que va avanzando la ciencia, el cuerpo humano se está poniendo en posiciones de mayor exigencia. Y obviamente, mientras más llevas tu cuerpo a tu límite, se van a producir más lesiones. Y pienso que por ahí pudiera estar realmente el problema. Recientemente, el doctor James Andrews, que es conocido por Tommy John. por las cirugías de reemplazo de ligamento del codo, decía que la madurez de ese ligamento se obtiene a los 26 años de edad. Entonces, imagínate, si tú tomas un niño de 11, 12 años y lo pones a hacer pesas muy pesadas, probablemente ese niño tenga un problema de salud. Entonces, si empiezas a lanzar desde muy joven y empiezas a meterle estrés a tu codo desde una edad tan temprana y a cada lanzamiento hacerlo a máximo esfuerzo, cuando vayas a llegar a debutar en grandes ligas, que tienes 3, 4 temporadas en las menores, más las pequeñas ligas, más el colegial que le toca hacerlo, tienes 10 años sometiendo a tu codo a un estrés increíble antes de llegar a la madurez adecuada para poder hacerlo. Esa es la receta perfecta para tener una lesión. ¿Y a qué tú crees que se debe? Vemos mucha cirugía Tommy John, de reconstrucción de codo, lesión en el hombro, principalmente en los lanzadores. Y tú, como abogado, me llamó mucho la atención que en cierto tipo de contratos ya hay cláusulas que dice que si el lanzador se pierde, creo que son 130 días de manera continua, en el caso de Robert Stephenson, el relevista de Anaheim, ya el equipo tiene una opción de que eso se penaliza monetariamente. Técnicamente no se penaliza. Mira, lo que establece el convenio colectivo entre los jugadores y la liga es que los contratos deben de ser garantizados. Yo no te puedo quitar dinero ni te puedo obligar al cumplimiento de metas específicas del juego. O sea, mira, de contrato se va a garantizar si tú pegas 30 cuadrangulares. No, tu salario está garantizado y yo te puedo dar bonos. Incentivos. Te puedo dar incentivos. Entonces, evidentemente, como no hay, lo que tiene son parámetros generales entre los contratos y no todos son necesariamente iguales o estándares, eso te permite que dentro del lenguaje, dentro de las cláusulas, ponerte creativo. Entonces, los equipos, particularmente con los lanzadores, cuando ven que hay algún tipo de riesgo de lesión en las evaluaciones que le hacen, dicen, mira, es probable que tú tengas una cirugía Tommy John en el curso de este contrato. Si te lesionas, vamos a poner una opción del equipo, por ponerte un caso hipotético, de que si tú te lesionas en ese periodo, en ese último año, tú vas a tener que jugarlo por el salario mínimo. Y es una forma del equipo recuperar parte de la inversión que pierde cuando el jugador está lesionado, porque el proceso de recuperación de una cirugía de reemplazo del ligamento tiene un periodo de retorno al terreno de juego de 14 a 18 meses. Entonces, si es un contrato de 4 o 5 temporadas, prácticamente la mitad del contrato no lo va a jugar. Recuerdo que la primera cláusula que vi de esa naturaleza lo pusieron los Medias Rojas de Boston con John Lackey. Ok. Y efectivamente John Lackey se lesionó del codo en el periodo de ejecución de ese contrato, y el último año lo jugó con el salario mínimo. Otra cláusula muy particular que quizá la gente no conoce mucho son cláusulas de peso. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, Bartolo Colón hay incentivos por mantenerse por debajo. Peso de... Ok. Si tú te mantienes debajo de determinado peso, te pesan varias veces al año, te dan bonos. Hasta se bajó el hombre ahí. Mira, eso fue cuestión de peso. No, chancea lo que era invitado. ¿Qué pasó? Eso ahí
Y creo que Félix Hernández también tenía algún tipo de esa cláusula. Esas cláusulas quizás no siempre son públicas, pero son más comunes de lo que la gente se imagina. Quizá Prince Fielder también tenía, Probablemente. probablemente. ¿Y hay algún otro caso de lanzadores que tengan ese tipo de cláusula? Opción. Ahora mismo no me llega, si era el de Robert Stevenson. Porque Recuerdo que Curt Schilling tenía una cláusula muy, muy particular, muy poco probable. Cuando Curt Schilling lo cambian de las Diamantinas de Arizona a los Mediarrojas de Boston, Boston tenía ciento y tantos años que no había ganado la Serie Mundial, 90, qué sé yo. Y su contrato tenía, en la extensión que firmó con Boston, tenía una cláusula que decía que era que la opción de jugador se garantizaba si ellos ganaban la Serie Mundial. Entonces Boston ganó la Serie Mundial y se activó esa cláusula y hubo que pagarle ese dinero. De los mejores pitchers en postemporada, Curt Schilling. Sí. En la presión era una bestia. Sí, el tipo era un francotirador, o sea, tenía un control inmenso, es una de las grandes leyendas del béisbol en postemporada. Es un caso muy interesante el de Curt Schilling, que no ha entrado al Salón de la Fama y por un caso, vamos a ver, por ser polémico. Sí. Yo tengo un criterio dividido con él. Yo creo que él tiene absolutamente los números para hacerlo, pero hay algunos votantes que dicen, vamos a poner a este caballero con estas ideas que tiene para que pueda amplificarlas del Salón de la Fama. Y hay otros que dicen, bueno, realmente el Salón de la Fama es de lo que tú haces en el terreno. Lamentablemente ganó el primer criterio y lo dejaron fuera. De hecho, él mismo pidió que lo dejaran fuera de la boleta en el último año. Que miraron los números, que los números están ahí. Y precisamente con ese tipo de escenario, así que ya son cosas que van fuera del terreno. Tenemos el caso de Omar Vizquel. O sea, ¿qué tú entiendes ahí? Porque ya hemos hablado bastante del uso de sustancias y demás, pero ya con esos temas quizás fuera del terreno, ¿cuál sería el criterio para evaluar ese tipo de jugadores? Mira, dentro de la guía de votación del Salón de la Fama está lo que se llama el Character Clause. Eso es una cláusula que viene de la época de Kinsa Mount Landis, que fue un comisionado. El primero, ¿no? Sí, y bastante controversial, por cierto, un ex juez. Esa cláusula básicamente establece que tú tienes que tener sportsmanship, que es compañerismo en el juego, que tienes que llevar una conducta adecuada fuera del terreno por lo que tú representas. Entonces, en base a esa cláusula, muchos votantes han dejado de votar por jugadores con la situación de Omar Vizquel o lo de dopaje, básicamente bajo ese amparo. El caso de Omar Vizquel es muy delicado porque se le acusa de abuso de menores de edad, de abuso sexual de menores de edad. Entonces, él tiene una mordaza porque él no terminó condenado, sino que firmó un acuerdo y dentro de ese acuerdo hay un acuerdo de confidencialidad que le impide a él hablar del tema hacia afuera. Entonces, se ha quedado en una especie de nebulosa donde no se ha podido aclarar exactamente la situación. Pero aparte de eso, él no tenía un caso seguro al Salón de la Fama, porque esa situación se dio en el medio de la confrontación de las estadísticas modernas y las estadísticas avanzadas, o las estadísticas antiguas y las estadísticas avanzadas. Entonces, por las estadísticas antiguas, el tipo debe de ser uno de los jugadores defensivos más importantes de toda la historia del juego. Con las métricas modernas, él resulta que no es tan bueno. Entonces, como no es tan bueno y él era un bateador por debajo del promedio, tenía un caso cuestionable. Cuando le pone la situación adicional del abuso sexual, lamentablemente se ha afectado mucho su candidatura por esa combinación de factores. Ok. Siguiendo ahí mismo, vamos a regresar un poquito con el Salón de la Fama. ¿Qué tú opinas de jugadores, por ejemplo, un Bobby Abreu? A mí me encantaba Bobby Abreu. Porque era literalmente el jugador de las 5 herramientas que cada equipo quería tener en su momento. Era un tipo con potencial de 400 porcentaje de envasarse, porque prácticamente cogía 100 bases por bola, se robaba 25 o 30 bases, pegaba 25 o 30 cuadrangulares, era bueno corriendo, o sea,
Hay que separar el corrido de base del robo de base. Sí, sí. Era bueno corriendo, era promedio y a veces por encima del promedio con el guante. Pero él era muy bueno, pero no era El mejor. excelente. Entonces, lamentablemente le tocó coincidir en una época de muy alta ofensiva. Cuando lo compara con sus pares, realmente él no está tan al nivel. Entonces, yo creo que él debería de ser evaluado cada año y creo que él eventualmente va a ser elegido estilo Larry Walker, Edgar Martínez, Bert Blyleven, donde con el tiempo fueron apareciendo métricas que hacían que uno apreciara más su juego. Desde que a su apareció, favor ahí. claro, desde que apareció el OPS ajustado y el WAR y nosotros pudimos quitar la nube del Coors Field de los jugadores de Colorado, ya vemos que realmente no era tan grande la ventaja que ellos tenían ofensivamente. Entonces, por eso en el caso de ellos. En el caso de Bert Blyleven, el tipo ganó 280 y tantos partidos, ponchó 3.600 bateadores, pero como no ganó 300, se había quedado afuera y jugaba equipo mediocre. Bueno, pero ahora con las métricas modernas, con la efectividad ajustada, con el WAR y todo eso, vemos que el tipo era mucho mejor que lo que pensaba. Y creo que nosotros, más que penalizar al que no lo hizo, porque no estaba tratando de hacerlo, si se puede beneficiar, pues qué bueno. Y creo que Bobby Abreu será uno de esos jugadores. Ok, ¿y qué tú opinas de Carlos Beltrán? Carlos Beltrán debió de estar ya en el Salón de la Fama. Desafortunadamente, su implicación con el escándalo del robo de señas de los Astros de Houston lo ha mantenido fuera. Creo que eso no debería de tomarse en contra de él porque eso fue un fallo sistémico del equipo, de la gerencia. Entonces, ahí nadie fue sancionado, nadie fue suspendido y la única persona que está pagando el precio por los platos rotos de algo que fue de franquicia es él manteniéndolo al Salón de la Fama. Y me parece que eso es desproporcionado. No quiero decir que lo que él hizo o que su rol, que fue importante, estuviera bien, pero me parece que esa sanción es desproporcionada. No, hasta perdió un trabajo. Perdió el trabajo con... De ese manager. Él aclaró que él había renunciado, pero aparentemente él no ha recibido ofertas después de eso. No. Entonces, es una situación muy, muy desafortunada. Creo que vivimos en un mundo donde la noticia circula muy rápido, donde se llega a conclusiones muy rápido, donde no necesariamente se investigan las cosas a fondo. Y una vez ya que se toma la decisión, es muy difícil devolverse. El famoso cancel culture que hay Correcto. ahora mismo. Correcto. Y bueno, diga unos jugadores ahí que low key, que no lo tienen presente para el Salón de la Fama, pero que a tu criterio sí lo son. El Salón de la Fama de lo muy bueno. Mira, The Hall of Very Good. Yo decía que el sistema para la selección del Salón de la Fama que tienen los escritores y los cronistas de béisbol es el más interesante porque es democrático, pero que la democracia es imperfecta. Al parecer, como la boleta estuvo muy congestionada y tiene una limitante de solamente 10 votos por cada voto, valga la redundancia, eso hizo que muchos jugadores salieran de la boleta sin ser evaluados de manera adecuada. Ahí te puedo citar el caso de Jim Edmonds, te puedo citar el caso de Kenny Lofton, te puedo citar el caso de, no salió de la boleta, pero no consiguió los votos que yo entendía que debió tener Jeff Kent, porque al estar tan congestionado, la evaluación y vamos a decir, la concentración se mantuvo en otros tipos en los otros jugadores de la boleta y ellos se quedaron como en un segundo plano. Entonces no fueron debatidos de manera adecuada y pienso que si bien los tres quizás no lleguen al Salón de la Fama, pero se merecieron pasar más tiempo en la boleta para ser debatidos. En el caso de Edmonds y de Kenny Lofton. En el caso de Jeff Kent, él es prácticamente el líder en la mayoría de los encasillados ofensivos como un segunda base. Segunda base con más jonrones. Creo que él era malo defensivamente, pero yo particularmente hubiera votado por él. Ok. Ya. ¿Y tú no entiendes que ellos deben tener una oportunidad después para poder entrar? No sé si hay alguna otra forma, ya sea por el comité de veteranos o alguna otra manera. Sí, yo creo que eventualmente van a entrar. Es muy difícil entrar por ahí. El comité de veteranos ya como tal no existe, sino que se crearon varios comités por época que se reúnen determinada cantidad de años.
un comité para los jugadores de antes de los años 60, un comité post-integración, un comité para los jugadores modernos, donde igual ellos necesitan sacar el 75% de los votos, pero las personas que votan a veces son menos de 10, entonces tú tendrías que sacar 7 de 10 votos, pero pienso que por esa brecha sí eventualmente van a ser elegidos. Ok. Y jugadores como Gary Sheffield, ¿qué tú entiendes? Gary Sheffield es extremadamente controversial por su personalidad, por las cosas que decía, por las vinculaciones que tuvo en el caso Balco. Yo creo que Gary Sheffield tiene una muy buena oportunidad de entrar, por lo que reflejaron las votaciones de su última selección. Sí. Él fue el único jugador que salió al frente a hablar de la situación de Balco. Muchos sienten que él era sincero con sus argumentos de que realmente él no sabía. Simplemente le dieron los suplementos y no tiene ningún otro vínculo con sustancias prohibidas, por lo que creo que de esos jugadores que se asociaron a dopaje, que pudieran entrar fuera de lo que ya están, porque podemos mencionar el caso de David Ortiz. David Ortiz salió en la lista. El informe Mitchell. No, él salió en la lista, en la lista de los 104 jugadores que fallaron la prueba voluntaria. Oh, sí. Que se hizo para, fue como una especie de sondeo para saber si ameritaba realmente interponer un sistema antidopaje del juego. Creo que también Nelson Cruz estuvo por ahí, ¿no? No, en el caso de Nelson Cruz fue por el caso de biogénesis. Ya cuando Nelson Cruz falló, vamos a decir que las reglas estaban claras. Pero en el caso de David Ortiz, como no se sabe exactamente a qué fue lo que falló, y el comisionado en su momento descartó y dijo que las pruebas no eran tan confiables, que pudieron haber falsos positivos, eso dio como pasó una nebulosa y por ahí se coló. Ok. Algo que también me llama la atención del Salón de la Fama es que podemos ver que, por ejemplo, equipos como los Yankees tienen muchos jugadores dentro del Salón de la Fama, a lo cual me hace pensar que si quizá influye la organización a la que tú perteneces. Porque yo verificando algunos jugadores, no veo números en algunos casos que sean de que, wow, el tipo realmente merece estar en el Salón de la Fama. Pero cuando verifico el contexto, quizá le dieron más peso a la organización o en algún momento clave en su carrera. Entonces, ¿tú crees que eso verdaderamente influye mucho? Mira, la franquicia a la que tú jugaste. Yo creo que eso influye al 100%. O sea, jugar en Oklahoma, jugar en Minnesota no es igual que jugar en el mercado más grande del mundo, que es Nueva York. Te da, obviamente, que más exposición. Hay más votantes con más escritores elegibles para votar el Salón de la Fama en Nueva York que lo que hay en Minnesota o lo que pudiera haber en Seattle. Eso es indiscutible. Pero en el caso de los Yankees de Nueva York, recuerda que esta es una franquicia que está teniendo éxito desde 1901. Y estamos en el año 2024. Y antes de los años 60, había menos de 15 equipos en Grandes Ligas. Por ende, se abulta mucho la cantidad de miembros del Salón de la Fama de las franquicias que tienen más historia en el juego. Sobre todo si fueron más exitosas. Entonces, tú tienes el caso de los Cardenales de San Luis, de los Atléticos hoy de Oakland, mañana de Las Vegas, pero que fueron de Filadelfia. De Sacramento. Entonces, obviamente que vas a encontrar más jugadores que esa franquicia que de los Cachorros de Chicago. Entiendo que sí. Eso pasa también con los Gigantes de San Francisco. Y así ves buscando. ¿Conoces algún jugador famoso miembro del Salón de la Fama que haya jugado con los Bravos de Boston? No sé, yo mencionaría a Hank Aaron, pero... No, porque Hank Aaron ya cuando llega a esa... Entonces, de esa época, ese equipo no era tan exitoso y por ende no llevó tantos jugadores al Salón de la Fama. En cambio, Eddie Mathews, imagínate, un 1-2, Eddie Mathews y Hank Aaron. Pero Eddie Mathews jugó un año en Boston, después se fue a Milwaukee, después jugó... Sí, pero Eddie Mathews coincidió con Hank Aaron. Hicieron una dupla. O sea, Eddie Mathews pegó 500 y tantos cuadrangulares, Hank Aaron pegó 714. O sea, uno de los mejores duplas. Claro, completamente. Sí. El caso de Don Mattingly, que sí formó parte de una franquicia exitosa,
Tal vez en su tiempo no fue exitosa porque fue en la década de los 80 que no tuvieron título, pero sí fue miembro y fue la cara y capitán de esa franquicia. ¿Qué piensa de ese El número caso? de la camiseta. Danny Baseball. Yo creo que desafortunadamente sus números se quedan cortos. Él fue un jugador de muchísimo impacto, jugador más valioso, la cara de la franquicia en un periodo bastante difícil, pero desafortunadamente las lesiones le impidieron acumular mayores estadísticas y ha sido penalizado por eso. Entonces nada, por lo menos yo lo tengo en el Hall del Very Good, en el Salón de los Muy Buenos. Yo también. Y actualmente, jugadores que están jugando en Grandes Ligas que tienen esa proyección quizás para hacer el Salón de la Fama. ¿Tú te atreves a tirar, por ejemplo, un top 5? Que tú dices, van por buen camino esa gente. Mira, se ha complicado bastante el tema de las proyecciones a futuro porque la forma en que se está jugando el juego ahora, con tantos platoons, con jugadores de medio tiempo, que los lanzadores lanzan menos entradas, con muchos relevistas, con reemplazos defensivos, está haciendo que los jugadores jueguen mucho menos entradas, acumulen menos turnos. Entonces, decirte así, ¿quiénes pudieran entrar al Salón de la Fama? Bueno, Justin Verlander, Max Scherzer, de los que se retiraron recientemente, creo que Sisi Sabathia tiene buenas posibilidades, Ichiro Suzuki, Clayton Kershaw, por supuesto. Sin duda. Creo Zach Greinke para ti, Salón de la Fama. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Ok. De los jugadores más jóvenes, bueno, Mike Trout. Mike Trout, no hay duda. Trout, ¿verdad? Mike Trout se retira hoy y tiene un caso serio. Sí, Mike Trout es el gran ejemplo del debate entre las métricas tradicionales y las métricas modernas. O sea, en WAR, hoy día, Mike Trout vale prácticamente lo mismo que Mickey Mantle, a pesar de que las estadísticas tradicionales no lo valen. Entonces, midiéndolo por ahí, pues lógicamente que sí. Igual Mookie Betts. Sí, igual Mookie Betts. Freddie Freeman también. Yo creo que tiene si se mantiene 1 o 2 temporadas más, creo que va a tener un caso sólido para el Salón de la Fama. Y dentro de los más jóvenes diría que Ronald Acuña. Y José Ramírez, ¿qué tú dices? José Ramírez, Manny Machado. José Ramírez tiene el síndrome de jugar en mercado pequeño. Entonces, como juega para los Guardianes de Cleveland, no resalta tanto. Pero si tú buscas sus números consistentemente, él todas las temporadas está consiguiendo votos para el Salón de la Fama. Él pienso que está a mitad de camino. Hoy día él sería un Don Mattingly, pero si él mantiene su nivel 3, 4 temporadas más, pudiéramos estar hablando de quizás una carrera bastante sólida con buenas posibilidades, por lo menos para ser debatido en la boleta. ¿Y Manny Machado? Manny Machado está en la misma posición que él en cuanto a números. Él no juega en un mercado pequeño porque jugó una temporada en los Dodgers y San Diego es un mercado medianito, pero mucho más grande que Cleveland, que está en California. Él tiene la ventaja de que ha sido un excelente jugador defensivo. Entonces, como un two-way player, que es bueno por encima del promedio con el bate y con el guante, cuando tengas la sumatoria final, creo que él va a tener muy buenas posibilidades también Y eso, que no tiene más guante de oro, porque para mí es un premio medio relativo, o sea, como evaluamos ese premio cada año. Pero si evaluamos el WAR defensivo, los outs por encima del promedio que realiza, sí es un tercera base muy por encima del promedio. La defensa tiene un problema y es que yo creo que el béisbol nunca ha tenido un acuerdo, un consenso de cómo. Exactamente. Entonces tiene métricas como outs above average, que tú mencionabas, tienes el UZR, tienes el WAR defensivo, tienes defensive run save, tienes los minus. Al final, ¿sabes? Todas evalúan defensa, pero ninguna evalúa la defensa desde la misma perspectiva. Uh-huh. Y eso genera inconvenientes porque no tienes una información uniforme, no tienes una simetría dentro de la información para poder evaluarla. Entonces, vamos a ver. Manny Machado, cuando
lo cambian de los Orioles de Baltimore a los Dodgers de Los Ángeles, cambia de la Liga Americana a la Liga Nacional, firma su contrato como agente libre con los Padres de San Diego y empieza a coincidir con probablemente el mejor jugador defensivo de toda la liga, que es Nolan Arenado. Entonces, él pasó de ser quizás el mejor defensor en la Liga Americana a ser uno muy bueno porque Nolan Arenado era ligeramente mejor que él en algunas de esas métricas que acabo de mencionar. Y se ha traducido en falta de reconocimiento de premio, pero todos sabemos que él es un excelente defensor todavía al día de hoy, a sus más de 30 años de edad. Y si se mantiene unos cuantos años más productivo, será muy positivo para su carrera. Ok, ya para ir finalizando, imagínate que tú eres un periodista que vota para el Salón de la Fama y te entregamos en tu mano el ballot del 2025 y tú tienes la posibilidad de votar para esa persona que vayan a entrar. ¿Cuál sería esa boleta de Ray Reyes para el Salón de la Fama? Mira, yo votara en primer lugar por Ichiro Suzuki, que sería la nueva adición a la boleta. Votara también por Billy Wagner. Yo creo que Billy Wagner, mirándolo por frecuencia de outs y por innings, ha sido uno de los lanzadores más dominantes que jamás ha puesto un pie en un diamante de béisbol. Yo votara por Carlos Beltrán, votara por Andrew Jones. Andrew Jones, que ha durado demasiado ahí. Bueno, es que realmente él tuvo una carrera también corta. Él a los 30 años prácticamente se fue por un barranco. Y los números de él no son tan bonitos. Pero con el avance de las métricas modernas hemos podido ver que probablemente él es uno de los mejores defensores de todas las posiciones de todos los tiempos. Y le lleva mucho. Tú buscas su número defensivo y lo contrastas con lo de Willie Mays. Y él le lleva la milla a Willie Mays. Entonces, No, y la elegancia, ese tipo... creo que Wow. el mejor de lo mejor, en lo que sea, en cualquier posición, debe de estar en el Salón de la Fama. Y si a eso le suma que dio 400 cuadrangulares, pues no se ve nada mal su currículum. ¿Y qué tú opinas de Capitán América, David Wright? David Wright desafortunadamente tuvo una lesión en la columna vertebral que acortó su carrera. Yo creo que él no jugó lo suficientemente como para ser considerado al Salón de la Fama. Hay jugadores que sí, que han tenido carreras cortas, como Kirby Puckett, que han sido elegidos en tiempos bastante recientes, pero yo creo que aún así David Wright no acumuló los suficientes números como para poder entrar. A mí me gustaba mucho cuando él jugaba y me parece muy desafortunado que su carrera haya terminado de esa forma. Uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, David Wright. Capitán América, pero al final jugaba con los Mets. No hay más ahí que quisiera poner que votaría. Solo eso de Ichi. De manera concreta, sí, hay otros. Sabathia. Sí, yo votara por Sabathia. Se me ha dado Sabathia. Más el ponche. Entre zurdo yo creo que el tercero con más ponche. Pero yo, personalmente, hay otros jugadores que no descartaría votar en el futuro, pero no tengo una decisión firme, definitiva, para colocarlo en la boleta, que serían Chase Utley, Omar Vizquel, Bobby Abreu y Félix Hernández. Ah, bueno, cérrate ahí con broche de oro. Sí, no, porque al final no creo que el debate de béisbol sea tan blanco-negro como este sí y los otros se desechan, sino, mira, esto yo estoy 100% seguro de que yo votara por ellos. Los otros necesito evaluarlo un poco más a fondo o ver si a futuro salen más métricas que pudieran complementar los números que ya tenemos, pero creo que tienen casos sólidos y le falta un peldaño quizá para poder entrar, como el caso que mencionábamos de Bobby Abreu.